Que el Señor te bendiga en esta nueva oportunidad que tenemos para reflexionar en su palabra y rogamos a Él que traiga edificación a nuestra vida. En esta oportunidad quiero traer el tema de ¿dónde te encuentras? Y esto con respecto a la presencia de Dios en tu vida. Y para ello vamos a tomar el texto de 1 Samuel capítulo 3 versículos del 1 al 3. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto quiere decir de que estaba amaneciendo, ya que en la tradición judía, esta lámpara únicamente se podían encender en la noche. Y al llegar al día, pues, el sacerdote entraba y las apagaba. Entonces estamos en ese momento, está amaneciendo. Está amaneciendo y dice la escritura de que el joven Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Y dónde estaba el arca de Dios? Estaba en el lugar santísimo. En ese lugar donde únicamente el sacerdote podía entrar una vez al año en la fiesta de expiación y lo tenía que hacer a través de un sacrificio de sangre, un sacrificio especial por él y luego presentar el sacrificio por el pueblo para la expiación de esa fiesta. Pero el joven Samuel dormía allí. No era en sí un sacerdote, sino que lo habían otorgado para el servicio de Dios, ciertamente. Pero él no tenía, en primer lugar, la investidura de un sacerdocio. Segundo lugar, no tenía la edad para servir en el templo junto con los demás levitas, el sacerdocio, pues el levítico. Pero por alguna razón Dios había permitido que esta persona, que este Samuel, que este niño, entrase al lugar santísimo y durmiese allí, en la presencia de Dios. Y esto únicamente nos muestra que la voluntad de Dios es que el hombre esté cerca de Él, pero cuando su corazón esté puro, o sea, no sea contaminado con las cosas del mundo. Entonces Dios quiere que el hombre se acerque a Él precisamente para reconocerlo como Dios, para adorarlo como Dios y para servirle como Él es Dios. Y entonces Samuel precisamente para eso había sido dedicado. Recuerde la historia de Ana, no podía concebir, fue al templo, hizo una oración y dice que Dios se acordó de ella. Y entonces le dio un hijo. Claro, ella había hecho el pacto, que si le daba un hijo, ella lo iba a consagrar al servicio de Dios. Y así lo hizo. Y por eso entendemos de que cuando el joven Samuel estaba ministrando, era un niño, ya no era un hombre. Todavía no había llegado a ser un hombre, todavía era un niño. Cuando Dios lo llamó, pero precisamente porque en su inocencia Samuel estaba en la presencia de Dios, habitaba en la presencia de Dios y había sido destinado para estar en la presencia de Dios. Entonces son cosas que cada uno de nosotros debe tomar en cuenta. Hay que servir al Señor, pero hay que hacerlo con un corazón puro. Y nuestra vida tiene que estar consagrada enteramente a Dios. Y todo esto lo podemos comprender en diferentes partes de la Biblia. Entre ellas, pues, está el de la creación en el libro de Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en el capítulo 3 del libro de Génesis se nos relata la caída del hombre, de cómo Satanás engañó a la mujer para que comiese del fruto prohibido, que era del árbol, del conocimiento del bien y el mal,
Y Dios le dijo, no comas de este fruto, de este árbol. Pero la serpiente, pues, en la presencia de Satanás la engañó y comió ella y después se le dio a Adán y ambos comieron. Y dice en Génesis 3, capítulo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y es aquí el meollo de la pregunta que estamos tratando de analizar. Adán y Eva habitaban en la presencia de Dios, en el jardín que Dios les había diseñado y elaborado precisamente para que ellos estuviesen cómodamente dentro de toda la creación, y habían recibido las instrucciones de que tenían que enseñorearse de toda la creación, ¿verdad? Tenían que cultivar la tierra, tenían que ponerle nombre a los animales y reproducirse. Y todo estaba bien, o sea, todo estaba funcionando correctamente, hasta que llegó el mal, representado por la culebra o la serpiente, ¿verdad? Que es el mismo personaje de Satanás, quien engañó y trajo el pecado a la vida del hombre. Pero lo primero que ocurre es que el hombre se escondió de la presencia de Dios. O sea que el pecado causó en ellos un alejamiento. Y ese alejamiento, a pesar de que la presencia de Dios estaba paseando, ellos se escondían de la presencia de Dios, porque el mal lo único que busca es que nosotros nos separemos de la presencia de Dios. Y como tales, no podemos encontrar respuesta o la respuesta adecuada para nosotros volver a la presencia de Dios. Aunque es tan sencillo, el únicamente reconocer que hemos fallado a la palabra de Dios, a la ley de Dios, al amor de Dios, y entonces volver a Dios y pedirle perdón por ello. Y entonces reconciliar nuevamente con Dios. Pero el mal que dejamos entrar a causa del pecado no nos permite volver a Dios, precisamente porque en nosotros ya no está esa parte de santidad, de pureza. Ya no tenemos esa calidad y por tanto eso nos impide entrar a la presencia de Dios. Y por esa separación que había a causa del pecado en el hombre, que no podíamos entrar a la presencia de Dios, es que vino Cristo Jesús. Y Él fue el mediador entre el hombre pecador y la santidad de Dios, y entonces nos otorgó el perdón de pecados a través del lavamiento en su sangre. Y con eso nosotros podemos retornar a la presencia de Dios, pero tenemos siempre que regresar y pedir perdón y rogarle al Señor que nos restituya nuevamente nuestra calidad como hijos de Dios. Es tan sencillo, tan fácil de hacer, pero que no lo logramos hacer porque el pecado está inmerso en nuestra naturaleza. Y por eso es que necesitamos la ayuda de Cristo Jesús y del Espíritu Santo para nosotros lograr trascender ese escalón de separación y volver a la presencia de Dios. Tiene que haber un gran esfuerzo. Lo primero es reconocer que hemos fallado. Lo que para el hombre en su orgullo pues es muy difícil. Y al decir hombre digo hombres y mujeres, e incluso jóvenes, niños, todos. Todos tenemos ese problema, que no podemos reconocer que hemos fallado a la santidad de Dios y pedir perdón. Pero es tan sencillo hacerlo, sobre todo al sopesar todo lo que perdemos al estar lejos de la presencia de Dios y todo lo que podemos ganar sencillamente al pedir perdón y volver a la presencia de Dios. Aunque el sacrificio es dejar las cosas del mundo, no volver al pecado, no volver a ensuciarnos, sino conservar nuestra pureza para poder estar en la presencia del Señor.
Quizás eso sí es lo difícil, el separarnos del mundo y no volver a caer en las trampas del enemigo para pecar en contra de Dios. Pero todo esto necesitamos hacerlo. En Primera de Reyes, capítulo 17, que nos narra una parte de la historia del profeta Elías, es interesante cuando él expresa de que él vive en la presencia del Señor. Y dice, cuando se presenta delante de la gente, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, denota que su fe en Dios es fuerte y que él reconoce que Dios es un Dios vivo, es un Dios real. Y añade, en cuya presencia estoy. Y no estaba en un templo, estaba en un desierto. No estaba ni siquiera en una casa de oración, él estaba solo. Pero él mismo asegura, estoy en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Y entonces nosotros necesitamos comprender que la presencia de Dios está con nosotros. Y cuando hemos sido purificados, lavados en la sangre de Cristo Jesús, y Dios, en su misericordia, nos ha concedido el bautismo en el Espíritu Santo, entonces podemos decir que Cristo Jesús, o Dios, está conmigo y está en mí, porque nosotros nos volvemos el templo de Dios. Ya Dios no quiere templos hechos con manos de hombre. Dios quiere vivir en el corazón de los hombres. Y entonces siempre estaremos en su presencia al tener esta condición, esta nueva condición, esa nueva criatura que ha sido purificada, ha sido justificada, ha sido perdonada y ha sido reconciliada con Dios. Y entonces podemos entender cuando el salmista escribe en el Salmo 42, versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es una pregunta, pero le está asegurando a su alma. Y es que, hermano, nosotros nos tenemos que edificar a nosotros mismos, una autoedificación, como lo diría cualquier persona pensante. Y entonces hablarle a nuestra alma y decirle, ¿por qué te abates? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias? Espera en Jehová. Espera en tu Dios, porque tu Dios te ama. Tu Dios tiene misericordia de ti. Tu Dios te va a ayudar en todo momento. Y entonces espera en Él, porque aún yo lo voy a alabar. Gracias a su misericordia, gracias a la multitud de sus piedades que me ha mostrado, y Él no me dejará caer, Él me levantará, me salvará, me limpiará nuevamente y me hará vivir en su presencia nuevamente. Todo esto, hermano, nosotros se lo tenemos que enseñar a nuestra alma, porque tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. El problema es que nosotros entramos en nuestro pensamiento, entramos a la presencia de Dios cuando entramos a una iglesia, cuando entramos a una casa de oración. Y entonces ya nuestro entorno cambia completamente y nos sumergimos en esa presencia. Pero al salir de esas instalaciones donde precisamente se adora a Dios, volvemos al mundo. Y este mundo nos saca de la presencia de Dios inmediatamente. Por eso nosotros debemos enseñarle a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestra mente, que debemos vivir en la presencia de Dios de continuo, en todo momento. Estar en la presencia de Dios para poder aprovechar todos los beneficios de estar en la presencia del Señor. Porque Mateo 28:20 expresa y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, hay una firma, hay algo que declara de que Dios, Cristo Jesús, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces no lo podemos separar, no nos podemos separar de Él en ningún momento, sino que tenemos que aprender a vivir con Él nuestra vida. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, nuestro pensamiento debe ser de que Cristo Jesús anda conmigo en ese momento, y en ese momento Dios se va a glorificar en cualquier necesidad que yo tenga. Por eso debemos cambiar de actitud y volvernos a Dios a través de la oración, de la confesión de nuestros pecados, de nuestro anhelo por purificarnos en Él y ascender en los niveles espirituales hasta lograr la plenitud de Cristo Jesús en mi ser, para poder obtener su imagen y semejanza. Y en esto debemos trabajar todos los días. Hay muchos autores que han hablado de cómo tratar, por ejemplo, al Espíritu Santo, y hay un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, que nos enseña a vivir con el Espíritu Santo cada día, tomándole en cuenta en todo momento de nuestra vida y pidiéndole que nos ayude a tomar las decisiones de cada día, para que de esa forma nuestra vida sea guiada completamente por el Espíritu Santo. Hablamos de que Cristo habita en mi corazón. Y por lo tanto, para tener un encuentro con Él solo necesito adentrarme en mi ser y llegar a la presencia de Cristo Jesús y hablarle como un amigo. A los apóstoles Cristo Jesús les decía, ya no les llamaré siervos, ya no van a ser mis discípulos, hoy los llamaré mis amigos. ¿Por qué? Porque habían estado con Él en todo su caminar, en todo el proceso de su ministerio aquí en la tierra. Ustedes habían experimentado pruebas, necesidades, escasez, ¿verdad? Mucho trabajo. Y entonces lo habían acompañado y por eso le dice, ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré discípulos, les voy a llamar amigos. Entonces en nosotros está el poder de alcanzar un lugar especial junto a la presencia de Dios si realmente nosotros nos preocupamos por ello, porque Dios ya lo entregó todo. Ya Dios nos dio todas las facilidades para poder entrar a su presencia, pero los que nos resistimos a volver a esa presencia somos nosotros. Seguimos con la misma actitud de Adán y Eva, que al notar de que son pecadores se esconden de la presencia de Dios, muy a pesar de que Dios está llamándonos y está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y entonces, ¿por qué mejor no reconocer que hemos pecado y admitimos que tenemos la necesidad de encontrarnos con Dios y volver a Él para pedirle perdón? Y entonces comenzar a disfrutar nuevamente las riquezas del amor y la misericordia de Dios para con todos los hombres. Todo está en lo que nosotros decidamos. Podemos alejarnos. Cada paso que demos para alejarnos de la presencia de Dios quiere decir que la maldad va a ir llenando nuestro corazón. Porque el enemigo nos va a ir capturando, aprisionando, amarrando, atándonos a esa maldad. Y cada vez nos va a llevar. La Biblia habla de las profundidades de Satanás. Y cada paso que nosotros damos alejándonos de Dios nos lleva a las profundidades de Satanás, donde realmente el hombre no puede escapar, sino es únicamente alzando sus ojos y buscando la misericordia de Dios. Tú puedes evitar llegar a ese momento. Tú puedes en este momento tomar una decisión reconociendo de que vives alejado de la presencia de Dios y entonces pedir perdón por ello y retornar a esa presencia pidiéndole perdón y reconciliándote con Él a través de una sencilla oración. Solo basta pedirle perdón y rogarle que entre en tu vida nuevamente y que Él sea tu Salvador, tu Rey, tu Señor y tu Dios. Si lo reconoces como tal, Dios vendrá a tu vida para reinar en ti, para vivir contigo, porque ese es el deseo de Dios desde el principio de la creación.
Él no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros. Por eso te invito a que tomes en cuenta esta reflexión y te hagas esa pregunta. ¿Dónde me encuentro con respecto a mi relación a Dios? ¿Estoy cerca o estoy lejos? Y si reconoces que te has alejado de la presencia de Dios, es tiempo de volver, porque Él está siempre con los brazos abiertos esperando a que tú regreses. Que el Señor te bendiga y espero que esto sea de edificación para tu vida.